En 1907 salió el Heliópolis, el barco desde el puerto de Málaga, con dirección a Hawái, con unos 100 coínos y más gente de pueblos limítrofes. Cárdenas, González, Baeza, Domínguez, Guzmán, Macías, Sánchez, García, Martín, Díaz, Lucena, Santos, Agüera, Galiano, Guerrero, Portillo, Ruiz, Fuentes y Mesa. Estos normalmente son familias que se fueron, el matrimonio, con los hijos suyos, normalmente 4 o 5 hijos, y bueno, se fueron con la idea de llegar a Hawái, lógicamente, huyendo de la miseria que había tanto en Málaga como en España como en Coín. En el año ese, en el 1906, en invierno, hubo una helada terrible. En la costa de Salobreña, granadina, llegaron a -5 y -6, la caña se quemó. Entonces eso, y una sequía también que hubo a primeros de siglo, aquí también, una de 5 o 6 años, eso unido al tema político, que España, las revoluciones, las historias que había aquí, bueno, pues eso hace que todo el mundo se vea presionado porque no podían vivir. Tenemos que ver que personas de hace un siglo y pico, de Coín, por ejemplo, que no habían salido la mayoría de su pueblo ni de su caserío, esa aventura, ir a Hawái, a donde no se conocía ni el idioma, muchos de ellos tampoco habían visto un barco ni el mar, y se meten 2 meses en un barco para llegar a Hawái, pues puede suponer la aventura que fue ese viaje y esa emigración. De los 8.000 que iban de españoles, 6.000 eran andaluces y muchos de la zona de aquí, de Málaga, ¿no? ¿Por qué? Porque en la zona de Málaga había caña de azúcar y aquí había mucha gente que sabía en Coín, pues de tala, de labranza y todo, que allí también, ¿no? Entonces me encantaría, concretamente con esto, yo he intentado buscar a ver si, porque esta familia se van a vivir desde Hawái a Mountain View, en California, es una ciudad de California, ¿no? Cerca de San Francisco. Entonces he estado buscando por internet y aparece un Javier Lares que tiene una empresa de automovilismo allí, de automóviles, pero no he encontrado nada más, un link pero no aparece. Y bueno, voy a intentar a ver si con los coínos, a ver si hay alguno, porque hay veces que me dicen, en algunos pueblos cuando hablamos de estas cosas me dicen, digo, mire usted que yo creo que su familia se fue, dice, sí, mire usted, sí, a mí me decía mi abuelo que teníamos un familiar que se fue a las Américas. Eso es alguno. Otros me dicen que están un poco mal informados a California. Cuando me dicen California, porque bueno, a América se fue mucha gente, ¿no? Tanto a la zona de Nueva York y eso, pero bueno, centrándonos, cuando me dicen California digo, esto va mejor. Entonces cuando yo le digo, no, mire usted, fulanito está, sí, esto es lo que me decía, digo, pero no, California no, Hawái primero. ¿Hawái? Claro, es que son 5 generaciones o 4, ahí se pierde. Pero quiere decir que hay mucha gente que no sabe todavía que su familia no solamente se fue a las Américas, sino que estuvieron en Hawái, y aquí habrá muchos coínos, seguro, porque aquí tenemos todos estos apellidos, que no saben que su familia estuvieron en Hawái, y algunos no sabrán ni que su familia se fueron algunos de miembros de su familia, los hermanos de su abuelo, de su bisabuelo, ¿no? Seguro. En la investigación me aparece un librito que me manda una señora que se lo ha encontrado en la librería del Congreso de los Estados Unidos, un librito de unas 20 o 30 páginas donde pone la vida de Juan Lares López en el barco del azúcar, escrita por una señora. Entonces me lo manda en inglés
y yo veo que Juan Lares Coín, Lares con Z y entre paréntesis S, ¿no? Porque los americanos le cambian. Entonces resulta de que yo investigando, en este caso me llama la atención porque mi suegra se llama Lares también, entonces bueno, me llamó de la atención, digo voy a ver estos Lares y a ver qué se puede sacar de él. Entonces bueno, empecé a trabajar sobre el libro, bueno, y él en el principio lo que habla es de las causas, los motivos y las causas del por qué se va. O sea, estamos hablando de una familia que en el 1907 tendrían 30 y tantos años, vivieron la restauración borbónica, todo el follón que había en España, Coín, que también estamos hablando de un siglo y pico. Entonces, bueno, la verdad que lo que me ha hablado, la miseria era grande, y entonces deciden irse. Y entonces este señor viene hablando de los motivos por qué se va, el viaje que hacen y toda esa historia, bueno, recopilada, ¿no? ¿Qué pasa? Que bueno, que a partir de ahí, en el librito viene también, bueno, pues el árbol genealógico, que es muy interesante, ¿no? Es un árbol genealógico tanto de la mujer de él, que era Ana Santos Agüera. Entonces, bueno, aquí podemos hablar, ahí viene Juan Fontivero, eran los bisabuelos de esta familia, también Luis Santos Guzmán, José Santos Fontivero, Naranjo, bueno, aquí ya hay una cantidad de nombres, claro, que son de aquí, ¿no? Este señor Juan Lares López, la señora muere en California y él viene y muere en Coín en el 1956. Hay que tener en cuenta de que los barcos no salen como ahora a una hora exacta. Si el barco se llenaba o el barco tenía en este caso el Heliópolis, tuvo un accidente al salir de Londres y se tiró 2 semanas o 3 de atraso. Hubo mucha gente que volvió a su pueblo de origen desesperada. Otros dormían en el puerto, otros iban a calle Lario y en todos los San Juanes dormían. O sea, todo eso antes de salir a Hawái, ¿no? Una vez que ellos están en Hawái, y ellos iban con la ilusión de que le habían prometido pues las tierras, las casas, bueno, todo fue la mitad de la mitad, ¿no? El médico que le habían prometido, bueno, el médico, hay familias que pidieron permiso porque había concretamente una familia que tenía un problema en la pierna, una de sus hijas, bueno, pues llamaron al médico de la plantación y este señor le quería cortar la pierna. Ellos lo que por favor pidieron al jefe de allí, el capataz, que le dejara con su dinero de ir a buscar un médico. Y fueron a buscar el médico y ese médico le salvó la pierna y salvó a la niña, o sea, te quiero decir. Los terrenos, en muchos sitios no estaba el terreno y en otros sitios el terreno era un pedregal y en otro era pura vegetación, estamos hablando de Hawái. Los mosquitos se los comían. En los cuartos de baño que creían que estaban dentro estaban fuera y tenían que comprarle a los japoneses, le compraban las velas para ahuyentar los mosquitos. El trato de los lunas, que los lunas eran los capataces que estaban en las plantaciones, que los trataban casi como esclavos. Hubo españoles que estuvieron en la cárcel porque se metieron mano, como se dice aquí, con los lunas porque avasallaban, ¿no? Los levantaban por la mañana temprano. Tenían que pasar desde la plantación de la plantación a donde vivían, tenían que cruzar andando en los trenes de los niños también, tenían que ir a los colegios muy lejos. Las mujeres no se encontraban y las personas, entre más mayor, porque algunos fueron personas mayores también, pues nada más que hay que imaginarse que una persona de aquí de Coín o de cualquier sitio de aquí, hace un siglo y pico, que se vaya a Hawái, a un sitio donde el idioma, las costumbres totalmente diferentes, el Mauna Loa cada vez de vez en cuando pegaba un petardazo y tenía que poner cartones en las casas para que no entrara la ceniza. Bueno, pues todo ese cúmulo de circunstancias, pues dice, oye, aquí no se puede vivir. A España no se puede ir, ¿por qué? Porque no había dinero. ¿Qué es lo más cercano? 6 días de viaje en barco a California, San Francisco.
Curiosamente, dando una charla en un pueblo de Granada, un señor que estaba allí escuchándome, hablando sobre el tema de Hawái, un señor extranjero. Cuando terminé me llamó, por favor, ¿puedo hablar con usted? En un español así medio. Digo, sí, dígame, dice, mire usted ha estado hablando de los barcos que iban, los españoles que iban de Hawái a San Francisco. El señor era ya muy mayor, ¿no? Dice, mi abuelo era uno de los capitanes de los barcos. Y en mi casa desde pequeño siempre ha habido mucha Biblia, mucho crucifijo y muchas cosas que mi abuelo le compraba a los españoles para pagar el billete. Digo, no me diga, qué cosa más curiosa, ¿no? O sea, que en su casa él desde pequeño recordaba todas las cosas que llevaba el español porque el abuelo se lo compraba a ellos, lo que fuera, para pagar el billete, ¿no? Una vez que llegan allí, los primeros que llegan se van a los 3 o 4 meses de llegar. Estamos hablando de 1907. ¿Qué pasa? Que cuando llegan allí están abandonados. Allí nadie responde por ellos. Son gente, la mayoría, gente muy joven, embarazadas, con 4 o 5 niños, que empiezan a pulular por todas las calles de San Francisco, de mendigos, a la iglesia. Entonces van pidiendo, y de tal manera que es la avalancha de gente que se va yendo a San Francisco, que el ayuntamiento de allí pide por favor, y las empresas de caridad, la organización de caridad, que había que hacer algo, porque había tanta gente pidiendo. Hay gente, en el libro venía hablando que hay gente que parió, señoras que parieron en la calle. Todo eso son los primeros que van. ¿Qué pasa? Que esas personas, cuando llegan allí, dentro de lo mal que están, ven que California, cuando yo estuve allí para el tema del documental, me di cuenta que es verdad, el clima es muy parecido. Viñas, melocotoneros, de todo, frutales de todo tipo. Ellos eran gente de campo, gente que sabían de poda, de labrar. ¿Qué pasa? Que una vez que llegan allí y ellos empiezan a trabajar en el valle allí de California, van de pueblo en pueblo, Portland, Winter, San Diego, van todo eso y van trabajando. Pero ¿qué pasa? Que ellos empiezan a ver que allí empiezan a ganar dinero, algo de dinero. Llaman a los que están, escriben a los que están en Hawái y le dicen, veniros que esto se parece a nuestra amada Andalucía. Pues bueno, pues casi el 90% de todos los españoles que se fueron a Hawái, están toda esa familia ahora en California. El problema que tienen los españoles una vez que llegan allí, como eran gente que iban pidiendo, por dioseros, por decirlo de alguna manera, gente que iban pues con mala ropa, lo que tenían las criaturas. Entonces, señores, los americanos son bastante racistas. Entonces ellos, todo lo que fuera negro, mexicano, hispano, no querían saber nada, y más sin dinero. Entonces resulta de que allí hubo una serie de historias, por ejemplo, en el cine, en el 1920, el cine le ponían una cuerda para diferenciarlo, para que no pasaran los españoles para mezclarse con los americanos, ¿no? Cuando yo estuve en Winter, el cementerio, pregunté por los españoles y están en una esquina. No nos enterraban ni con los americanos. Y el dinero, una cosa tan curiosa como cuando llegaron allí, algunos llevaban un poco de dinero, los que llegan, porque ahí ya empiezan oleadas, ¿no? Hay personas que esperan los 3 años que habían firmado, entre comillas, del contrato, ya en ese tiempo habían hecho algo de dinero y cuando llegan allí, bueno, pues los que van al banco. ¿Qué pasa? Que el hecho de que un banquero, yo suponiendo eso, porque eso de decir que no querían el dinero de los españoles, eso era muy raro, ¿no? El director de cine cuando fui me dice, Miguel, eso es imposible. Digo, oye, allí lo refrendaron, de que pasaba lo siguiente. Claro, yo suponía, digo, oye, pues ¿cómo que no lo quieren? Y es lo siguiente, un señor, un banquero, que entra allí, gente pudiente, americana, bien vestida y tal, ahora llega un señor que era un jornalero, vestido pues como un jornalero, allí dentro no lo querían, porque digamos que la clientela dice, mira lo que está entrando aquí, entonces no quieren ese dinero. ¿Qué pasa? Que los españoles, una vez que ese dinero, lo que hacen con él, pues hacen el banco en su casa, un banco, una cajita, un calcetín, el banco español, un boquetito, y guardaban ese dinero, los dólares.
Bueno, siguen trabajando, siguen tal, y llega el crash del 29. Los americanos, pues no hay un duro por ningún sitio. ¿Y qué pasa con los españoles? Los españoles, una vez que no hay dinero para nada, pues tiran de su bolsita y tienen dinero en efectivo. Y empiezan a comprar tierras, y tierras, y tierras. ¿Qué pasa? Que una vez que estas familias ya empiezan a comprar tierras, empiezan a organizarse y montan panaderías, fruterías, y empiezan a hacer algo de dinero. Esa segunda generación todavía no habla bien el inglés, pero en la tercera ya va a la universidad, ya son gente que hablan bien el inglés y ya no son hispanos. Porque ahí en el libro también hay unos carteles donde ponía prohibida la entrada a hispanos, a los sitios donde eran, por ejemplo, un bar, o a cualquier sitio, le tenían prohibida la entrada, no querían saber de ello nada, ¿no? Eso es hasta que al final son reconocidos, hay 2 generaciones casi. Y bueno, y son personas que ahora concretamente, estamos hablando ya de 4 y 5 generaciones, abuelos y bisabuelos, y tatarabuelos algunos. Bueno, estos señores que están aquí ya son gente que son, bueno, pues licenciados en medicina, gente muy preparada y que están muy interesados en conocer la historia, porque los americanos no tienen historia. Y la historia familiar de ellos es, vamos, ya te digo que me mandan, yo no tengo ya tiempo de todo lo que me mandan, de ir a pueblos, muchos son caseríos, porque tenemos que ver que los ganchos aprovechan la necesidad, como hemos dicho. ¿Qué pasa? Más necesidad donde había, en un caserío en lo alto de un monte. Las criaturas no comían apenas. ¿Qué pasa? Pues allí le decían, oye, que el señor bien vestido, con sus anillos, bien, mira, esto es gracias a toda esta historia. Pues ellos dicen, oye, María, que se nos mueren los niños, ¿no? Vámonos. Bueno, y desarraigarse, ¿eh? Eso es muy duro. Más en los libros que yo, en los textos que yo he leído de ellos, es durísimo. Y fíjate, cosa más curiosa, me han dicho los americanos que están allí, que ellos se acuerdan de sus abuelos y abuelas, porque dicen que el cariño de un abuelo español allí no lo conocen, dice que su abuelo se acuerdan con la gorrilla y el cigarrillo, y todo el día abrazado a ellos, la abuela vestida de negro, con su pañuelo y sus medias negras y todo, abrazado todos los días a ellos. Y muchos de ellos me decían que una vez que se murió la abuela, se ha perdido esa conexión entre ellos, porque la casa de la abuela era donde se reunían, donde vivían, donde celebraban. Y para ellos los abuelos, abuelito con W, abuelito, pues es algo especial. Allí a mí me llamó la atención de que la comida, ellos siguen haciendo las comidas, los chorizos, las morcillas, que sus abuelas le enseñaron, las paellas, algunos hacen unas paellas un poco extrañas, pero las paellas. Y bueno, ya te digo, es algo que ellos quieren recuperar de las familias que han venido aquí. Un señor me ha dicho que se quiere morir aquí. Yo me quiero morir donde vino mi familia, llorando, ¿eh? Y otra señora me dijo, Kenny Marshall, me dijo que se quiere venir dentro de 6 meses aquí cuando aprenda el español, que aquí se siente como en su casa. La investigación que yo hago sobre el tema de Hawái es un poco de casualidad, porque yo estaba trabajando en el Museo de Benagalbón sobre otra historia, otro libro que estaba yo bueno, investigando, ¿no? sobre la época de la República, la época de la Guerra Civil y eso. Entonces, cuando llegué allí a Benagalbón a buscar unas fotografías de alcaldes y eso, pues vi en el lateral de la entrada unas fotografías donde había un barco. Hablaba un boletín que ponía viaje gratis a Hawái, con las condiciones, un señor con un gorro y unas vacas y tal, y entonces a la señora que estaba en el museo le pregunté, oye, Candelaria, ¿esto qué es? Y estos son benagalvinos o benagalbonenses que se fueron a Hawái a trabajar a la caña de azúcar. Claro, es lo que todo el mundo me dice a mí, a Hawái, porque si vemos bien la historia, pues emigrantes españoles ha habido siempre, pero sobre todo Brasil, Argentina, Chile, pero a Hawái, y además en este caso 8.000. Claro, eso me llamó mucho la atención. ¿Qué pasa? Que cuando uno está trabajando en una investigación se te abren 100 puertas, pero como la abras todas, de diferentes historias. Entonces yo lo guardé, yo siempre lo que hago es cuando encuentro algo interesante, lo archivo y digo, bueno, ya lo trataré.
Entonces, a raíz de eso, una vez que terminé el libro y ya tuve un poco de tiempo, empecé a investigar, gracias a las redes sociales. Pues en este caso, pues empiezas a conectar con gente que vive en Estados Unidos, gente de Benagalbón, que tiene familia allí, y a raíz de eso empieza, digamos, a la pelota a hacerse cada vez más grande, ¿no? Una vez que aparecen los dos libros, me llama un señor de Cáceres, Manuel Trinidad, y me dice que es antropólogo. Me dice, oye Miguel, he leído tu libro de Heliópolis, y oye, esto es muy interesante, he visto que hay 600 extremeños que se fueron. Entonces me gustaría trabajar sobre el tema. ¿A ti qué te parece? Digo, oye, pues muy bien. Ya había visto también el documental de Pasaje a Hawái, que está en internet. Entonces, bueno, pues me dice el hombre, mira, yo me gustaría, intentaría hacer un congreso donde vinieran gente de Estados Unidos, familiares de los que se fueron. Hombre, sí, a mí me parece una idea estupenda, complicada. Entonces yo también le dije, oye, y si viene gente, porque él lo quería hacer primero para extremeños solamente, digo, oye, si había 600 extremeños, había más de 6.000 andaluces. Digo, abre un poco la mano y para que vengan algunos andaluces también. Bueno, el hombre me dijo que le pareció buena idea. Y al final aparecieron 57 familias aquí en España al congreso que se hizo hace poco, hace unos meses en Cáceres. De esa familia, 17 eran de familia andaluza. Y yo, como le había dicho a él, digo, mira, vamos a hacer una cosa. Yo pienso que si ya lo va, porque él lo pensaba pasear por Cáceres, enseñarles las zonas donde vivieron y tal. Y oye, pues yo voy a hacer lo mismo con los que vengan de Andalucía. En este caso, bueno, pues una vez terminado el congreso, nos vinimos los 17 familiares aquí a Andalucía, al Rincón de la Victoria, estuvimos allí en el hotel y de allí empezamos a ir a los pueblos y zonas donde estuvieron sus familiares. Las sensaciones han sido, y la emotividad, impresionante, porque concretamente hay, aparte de ir a Gibraltar, donde salieron los 6 barcos después del de Heliópolis, los otros 6 salieron de Gibraltar, el hecho de estar en los sitios donde habían estado sus bisabuelos y abuelos, para ellos era algo muy especial. Y muy especial fue también una señora que me llamó, Kenny Marshall, me llamó de Estados Unidos antes de venir. Me dijo que venía para Andalucía, que estaba muy interesada, que tenía familia en Gibraltar y en Fuente de Andalucía, en Sevilla. Lo de Gibraltar lo tenías controlado, pero lo de Fuente no sabía nada después de 100 y pico de años. Yo como investigador pues me picó la curiosidad, ¿no? Digo, oye, esta familia, si yo voy a ver lo que puedo hacer. Entonces conecté con Fuente de Andalucía, hablé con el ayuntamiento, siempre pregunto lo mismo, qué persona que sea o el cronista de la villa o alguna persona mayor. Y el señor que me cogió el teléfono dice, mira, si alguien sabe de esto, es mi hermano que trabaja en el juzgado. Y el hombre muy amable me dijo, oye Miguel, ¿quieres que te dé el teléfono? Sí, dile que va de parte mía. Llamé a Alfonso y el hombre cuando ya habló conmigo digo, mira, aquí hay una familia que Kenny Marshall, pero es Caraballo. Y Caraballo es un apellido no es normal, es más, parece gallego. Dice, oye Miguel, pues voy a intentarlo. Digo, mira, a ver si encontramos a alguien en Caraballo, porque, bueno, pues a los 4 o 5 días me llama y dice, Miguel, he encontrado al abuelo. Digo, hombre, no me digas. Dice, he encontrado la partida de nacimiento del abuelo. Digo, hombre, pues si ya has encontrado en un pueblo, a ver si buscas. Dice, bueno, voy a intentarlo, a ver si podemos, digo, a ver si lo suyo sería encontrar a la familia. A los 4 o 5 días me vuelve a llamar, me dice, Miguel, mi vecina. Digo, no me digas, mi vecina es Caraballo, pero yo no tenía ni idea. Bueno, Antonia, bueno, pues su prima de 4 generaciones, Caraballo. Bueno, pues Canal Sur se hizo también eco del tema, me llamó y se hizo un reportaje donde, emotivísimo, porque es el hecho de que esta familia, cuando yo le dije a Kenny Marshall, le escribí un email, digo, Kenny, he encontrado tu familia, y al día siguiente me manda un email, dice, Miguel, son las 4 de la mañana en San Francisco, no puedo dormir de pensar de que voy a ver a mi familia después de 111 años que no la veía. O sea, eso, cuando yo estuve allí con ella, que fui antes porque estaban las cámaras y eso, y había unas 40 personas, todas Caraballo, esperándola en la plaza del pueblo, vestida de domingo. Un señor estaba en una silla de ruedas, niños pequeños, personas mayores, un señor que es profesor en la Universidad de Química de Sevilla, todos Caraballo. Bueno, y Antonia estaba en la plaza, en mitad de la plaza. Esta mujer venía muy nerviosa porque no sabía español,
venía con una traductora, una amiga también que venía que era traductora, pero no hizo falta palabra. El abrazo y el beso que se dieron fue tremendo. Bueno, y son como esas cosas son las que realmente a mí, bueno, me está llenando, bueno, pues, la vida, el corazón y la de gente que, bueno, hay cartas que me están escribiendo de Estados Unidos diciendo que mis libros ya traducidos, que bueno, que lo van a guardar para sus nietos y sus bisnietos para que sepan y le den valor a lo que tienen, porque sus abuelos y bisabuelos murieron, sus hijos suyos en el barco, hubo familias que perdieron a 2, todo nada más que buscando un futuro para su familia venidera. Ellos, que tienen mucho aprecio ahora concretamente, la mayoría cuando estuvimos allí tienen en su casa su banderita española, la foto de su abuelo y todos los libros que aparecen sobre este caso. Bueno, pues ya te digo, a mí me escriben cosas que bueno, se te saltan las lágrimas, ¿no? Del agradecimiento hay un señor mayor que no ha venido por el COVID, que me dijo que tenía que venir a España a conocerme nada más. Bueno, pues estas cosas son las que realmente, aquí no se trata de vender libros, ni de dinero, ni de nada, es sencillamente la satisfacción personal de que un trabajo tuyo de investigación esté dando el resultado que está dando, ¿no?